El juicio y el sacerdocio cristiano. El santuario, y su purificación. La doctrina de la existencia del santuario celestial, así como sus funciones, es el principal mensaje al mundo, que Dios le confió proclamar a la Iglesia Adventista. El predicar que Cristo, nuestro Creador y Redentor, viene en las nubes de los cielos, también contempla un juicio antes de su venida en gloria. En este juicio se separará anticipadamente el trigo de la cizaña, para que en el día de su venida, se tenga bien claro ante el universo, cuáles personas acudieron a los méritos de Cristo para el perdón de sus pecados, y por qué tendrán acceso a la vida eterna. El beneficio de este juicio radica en que en el resto del universo y los mundos no caídos, la imagen de Dios como justo en sus decisiones sería plenamente aceptada. El problema base para la Iglesia Adventista parte de algunos teólogos que apostataron de la fe, poniendo en duda precisamente la existencia de un santuario celestial. Hubo un tiempo en el que grandes sectores de la Iglesia no aceptaban esta doctrina. Para citar un ejemplo mencionaremos el caso de Raymond Cottrell. Este teólogo erudito, hijo de padres adventistas, se caracterizaba por sus profundos conocimientos bíblicos. Era políglota y dominaba 7 idiomas. Por muchos años fue maestro de teología a nivel universitario. Además, en 1952, fundó el Comité de Investigación Bíblica Adventista. Y no solo eso, también fue uno de los principales colaboradores del Comentario Bíblico Adventista. Raymond Cottrell murió a la edad de 92 años, habiendo apostatado de la fe adventista. Hizo lamentables declaraciones sobre su participación en la realización del comentario bíblico como la siguiente: volviendo al libro de Daniel, decidí intentar una vez más encontrar un modo de ser absolutamente fiel tanto a Daniel como a la interpretación tradicional adventista del capítulo 8, 14, pero nuevamente encontré que era imposible. Las consideraciones que anteceden demuestran de manera concluyente que nuestra interpretación tradicional de Daniel 8, 14, el santuario, y el juicio investigador, como lo establece el artículo 23 de las creencias fundamentales, no refleja con exactitud la enseñanza de la Biblia con respecto al ministerio de Cristo a nuestro favor, desde su regreso al cielo. Como estas declaraciones de Cottrell, han habido muchas, sin embargo también, han motivado a personas estudiosas de la Biblia, a profundizar en su estudio, encontrando que el santuario no solo sigue en función, sino que envía un mensaje para la humanidad de hoy, antes de la venida de Cristo. El santuario es considerado la habitación de Dios. En este caso vemos el tabernáculo del desierto construido por Moisés. De él, como puede apreciarse, emanaba una columna de fuego. El pueblo de Israel que acampaba en tiendas, lo que modernamente serían casas de acampar, tenían el privilegio de que Dios mismo fuera su vecino, ya que vivía entre ellos. La presencia santa de Dios entre un pueblo de pecadores, exigía ciertos rituales, entre ellos era el sacrificar corderos para lavar las culpas. También sacerdotes que ministraran en esa casa santa. En algunas ocasiones, si no estaban bien preparados para entrar a la presencia de Dios, perdían la vida mientras oficiaban en el tabernáculo. Debían prepararse 15 días antes, santificándose para entrar en el santuario. Podemos imaginar la solemnidad que representaba esta casa para el pueblo de Israel. La escritora adventista Elena White, inspirada por Dios, escribió: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El Evangelismo, página 165. Para comprender las funciones del santuario terrenal, y después, proyectarnos al celestial, analizaremos la historia de Ana, Elcana, y su hijo Samuel. Esta era una familia muy peculiar. Era un tiempo donde se permitía la poligamia. Elcana era de la tribu de Efraín, y tenía 2 esposas. Ana y Penina. La primera esposa no podía tener hijos, mientras la segunda sí los tenía, y se burlaba de Ana. Dice el libro de la Biblia, Primera de Samuel capítulo 1, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. En este versículo notamos que como familia devota subían a la presencia misma de Dios, quien ahora vivía en un lugar fijo, llamado Silo, donde estaba el santuario. Los sacerdotes eran nombrados por su linaje.
debían pertenecer a la tribu de Leví, y heredaban a sus hijos el ser sacerdotes. En el santuario, se celebraban ritos de sacrificio por la mañana y por la tarde. Sin embargo, haremos una pausa en la historia, para analizar el sistema de sacrificios y rituales del santuario. Los ritos daban inicio con la época de Pascua. La Pascua en sí, fue el inicio de Israel como nación libre, cuando fueron liberados en Egipto. Ese día se estableció un ritual que consistía en apartar un cordero y sacrificarlo al atardecer, el día 14 del primer mes, también conocido como Nisan o mes de Aviv. Este mes, generalmente comienza a finales de marzo o principios de abril. El cordero se comía el día 15 por la noche. Ese mismo día comenzaban a comer los panes sin levadura y así lo hacían por 7 días. Debemos aclarar que el día 15 por la noche, corresponde al comienzo del día. En la Biblia los días comienzan después de la puesta de sol. La Biblia en Éxodo capítulo 12 verso 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Y el verso 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Deuteronomio 16:1. Nos dice: Guardarás el mes de Aviv, y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. En hebreo la palabra Aviv significa espigas de cebada recién maduradas. Esta fecha coincidía con el equinoccio y maduración de granos. A la primera luna nueva después de madurados los granos de cebada, iniciaba el mes. Números 28, versos 16 al 18 dice: Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Notamos que el día solemne no era el 14, sino el 15, cuando se comía el cordero sacrificado en la transición de la tarde. Otro punto importante es que no se debían realizar actos de la servidumbre, entre ellos lavar los pies de otra persona, que era una costumbre ya que carecían de calzado como los actuales. Es importante mencionar que Cristo murió en tiempo de Pascua. Esto nos da evidencia de la magnífica providencia de Dios y su conocimiento del futuro. Así como el pueblo de Israel fue salvado de la esclavitud de Egipto, y escaparon al castigo con la sangre de un cordero, el pueblo de Dios cristiano, llamado también Israel espiritual, salimos de la esclavitud del pecado mediante la sangre de Cristo hacia la Canaán celestial, es decir, rumbo a la vida eterna. Es interesante resaltar que el tiempo de Pascua coincide con la cosecha, en el tiempo de la peregrinación por el desierto antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas pruebas, finalmente entraron liderados por Josué precisamente en tiempo de Pascua. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14 verso 18, se le indica a Cristo que es tiempo de cosechar los granos, lo que coincide con su venida y nuestra entrada a la Canaán celestial. Es un notable paralelismo con la trayectoria del pueblo de Israel. Otro asunto interesante es que la Pascua, para el pueblo de Israel, representó apenas el inicio de su travesía y sistema de sacrificios. Para el cristiano el aceptar el perdón de Cristo y ser liberado de la esclavitud del pecado, es apenas el inicio de su peregrinaje al cielo. El enemigo de Dios trata de hacer ver que todo termina en la aceptación del perdón de Jesús, cuando en realidad, la vida cristiana apenas inicia un trayecto de dependencia de su gracia. Primera de Corintios 5:7 dice: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo,